Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos darle una cordial bienvenida y hacerle una invitación a realizar estos cursos bíblicos Emaús, que son totalmente gratuitos para nuestros estudiantes. Se le entrega el curso disponible, varios cursos y una hoja con exámenes para que usted realice estos exámenes. Una vez calificado, revisado los exámenes, puede acceder a otro curso también totalmente gratuito. Estos cursos son los cursos por correspondencia Emaús, que llevan muchos años ya al servicio del pueblo del Señor. No tiene una tendencia sectarista ni de una congregación determinada, y el libro guía que se utiliza para realizar estos cursos es solamente la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. No hay otro libro anexo o de una tendencia sectarista para realizar estos cursos, así que si usted tiene interés en aprender de la Biblia, puede hacerlo a través de estos cursos bíblicos Emaús por correspondencia totalmente gratuitos. También queremos invitarle para nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas en nuestra ciudad, en Lota, en dirección hacia Cousiño, el Cerro, Sotomayor al Cerro, a una cuadra y media de la plaza, en Pedro Aguirre Cerda 189. Las reuniones son el día domingo a las 11:30 de la mañana. Hay clase para adultos, jóvenes y también niños. Dependiendo de la edad, se realiza a cada uno una clase conforme a la capacidad para aprender. A los niños obviamente diferente que a los adultos. También el día miércoles estamos estudiando el libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Ahí estamos haciendo un estudio dialogado específicamente de esa carta. Así que el próximo miércoles, si usted tiene tiempo, nos acompaña en esta reunión de 7 a 8 de la tarde. Estamos viendo, revisando, leyendo esa carta en especial, particular. Y también el día viernes hay palabra de ministerio para los hermanos que quieran aprender un poco más de la Biblia. Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde estudiamos la palabra del Señor. Esas son nuestras reuniones, y sábado por medio estamos también avisando regularmente cuando nos toca una clase. El tema de este año, recordamos una vez más, el tema de este año son las profecías mesiánicas. Y estas profecías mesiánicas ya llevamos medio año y vamos a comenzar, o comenzamos ya con el segundo ciclo. Así que cuando sea y corresponda la clase, le vamos a avisar para que nos acompañe en una de estas reuniones. Las reuniones son totalmente gratuitas, libre para que cualquier persona pueda entrar. No hacemos colecta tampoco, así que puede ir en libertad y invitar también a otra persona que sienta el interés por aprender de estos temas escriturales. Cuánto bien nos hace aprender de la palabra de Dios, y muchas veces se cobra por esto. Lo hacemos gratuitamente, así que siéntase en libertad y en confianza de acompañarnos en estas reuniones. Respecto a nuestro estudio que hemos ido haciendo jueves tras jueves, que quisiera invitarles a leer en el libro de Isaías. La semana pasada consideramos un salmo, el Salmo 27, y vimos cómo el Señor dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y analizamos ese texto en particular. En el día de hoy me gustaría tomar otro texto que también habla del Señor como la luz. Si el Salmo hablaba del Señor es mi luz y mi salvación, y el libro de Isaías, capítulo 9, también hace referencia al Señor Jesucristo como la luz. Así que le voy a dar lectura a Isaías en el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hemos dado lectura a Isaías capítulo 9,
el versículo 1 y el versículo 2. Es una profecía mesiánica, es un texto, un libro que habla del Señor Jesucristo antes de su aparición en este mundo. Antes de que el Señor naciera, se dieron muchas profecías del Señor Jesucristo. Algunas específicamente de su ministerio, de su nacimiento, de su muerte. Cada profecía que se dio se cumplió. Cada una de las cosas que los profetas dijeron en la antigüedad que iba a suceder con el Señor Jesucristo, se cumplió en la persona y en la obra y en el ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos aquí profecías que tienen una probabilidad tremenda de que no puedan ser cumplidas por otra persona. Cuando se habla, por ejemplo, de los profetas fuera de la Biblia, el más conocido, por ejemplo, Nostradamus, y se rebusca y se interpreta algo que él dijo y se le trata de decir, se parece a lo que pasó aquí, o tal vez quiso decir esto Nostradamus. Así se examina una profecía de ese personaje. Pero la profecía bíblica no es así. La profecía bíblica es específica. No se anda con vueltas o a medias tintas. Por ejemplo, la profecía bíblica dice que el Mesías, Jesucristo, iba a nacer en la ciudad de Belén. Así lo dice, específicamente en una ciudad, y le da el nombre y le da la tierra, la región. Y en esta profecía que hemos leído, también específicamente se nombra una región específica de la tierra de Israel. No se anda con rodeos. Esa es la diferencia con la profecía mundana. La profecía bíblica dice exactamente lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar y dónde iba a pasar. El ministerio del Mesías iba a ser en una tierra determinada llamada Israel. El Mesías iba a nacer en una ciudad determinada llamada Belén. El Mesías iba a tener un ministerio en la ciudad de Nazaret. Y el Mesías iba a tener su primer ministerio y movimiento en una región llamada de Galilea. O sea, claramente dice ciudades específicas, cosas específicas. El Mesías le va a abrir los ojos a los ciegos. Y cuando se le abren los ojos a los ciegos por el poder milagroso de Jesucristo, se dice de él que nunca antes se había oído que un hombre abriera los ojos al ciego. No hay que andar con rodeos en lo que es la profecía bíblica. Cosas específicas, cosas que se cumplieron a cabalidad, a perfección. Y cuando uno comprende que la profecía bíblica, la profecía basada en la Escritura, es específica, no se anda con rodeos y se cumple, uno encuentra ridículo que personas crean todavía en algunos que se llaman profetas. Y dicen, va a pasar esto, y pasa el tiempo y no pasa nada. Que viene el terremoto y después del terremoto todos dijeron que habían profetizado, pero antes del terremoto nadie profetizó eso. La profecía bíblica es específica. Se cumplió. Y era en lugares determinados, en tiempo determinado. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces tenemos a un profeta llamado Isaías. Y este profeta llamado Isaías profetizó algo 700 o 750 años aproximadamente antes que naciera Jesucristo. Y él dice que la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, el lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, anótelo, léalo, escudriñe la Escritura. Isaías capítulo 9, verso 1 y verso 2, específicamente, ¿dónde iba a ser el ministerio del Mesías? ¿Y de dónde sacó sus primeros discípulos el Señor Jesucristo?
fue en Galilea. Y dice más aún, estamos hablando de una región de Israel, Galilea. Pero aquí la palabra le agrega algo y dice Galilea de los gentiles. Entonces tenemos que preguntarnos por qué la Escritura le agrega de los gentiles. Si está hablando Isaías, que es judío, si está hablándole a un pueblo que es Israel, que son judíos, ¿por qué le agrega entonces al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles? 750 años antes que viniera el Señor. Y la razón es que la salvación para los gentiles estaba profetizada desde antes que el Señor Jesucristo viniera. La salvación abierta a todo el mundo estaba profetizada incluso en los tiempos de Abraham, cuando Dios lo saca fuera de su tienda y le dice que mire las estrellas y que puede contar las estrellas, si es que las puede contar las estrellas, porque así va a ser su descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La arena del mar es figura del pueblo terrenal que salió de Abraham, Israel. Y las estrellas del cielo es figura del pueblo celestial que iba a salir de la simiente de Abraham. Porque Jesucristo es la simiente de Abraham. Porque él, Abraham, es el padre de la fe. Porque él creyó, le fue contado por justicia. Creyó, tuvo fe en algo que era imposible. Y luego de eso vino la circuncisión, que es el pacto que todavía realizan algunos judíos. Primero la fe. Primero la fe. Entonces por eso es llamado el padre de la fe, Abraham. Y ahí está mirando las estrellas del cielo, figura de la iglesia. La arena del mar, figura del pueblo terrenal de Dios, que es Israel. Y la tierra, donde iba a comenzar su ministerio. Galilea de los gentiles. La salvación profetizada para nosotros los gentiles. ¿Quién es un gentil? ¿Quién es un gentil? Porque una vez pregunté a un grupo de jóvenes qué entendían por gentil. Y alguien me dijo, es una persona amable. Y al parecer hay muchas personas que entienden este concepto de gentil y lo asocian con amable. La palabra gentil en la Escritura, cuando se habla de gentil o gentiles, se está refiriendo a toda aquella persona que no es judía. A toda aquella persona que no nació ni vivió en la tierra de Israel es un gentil. Saliendo de la tierra de Israel es un gentil. Pablo le predicó a los judíos cuando los judíos no le quisieron escuchar. Él dijo, me voy a los gentiles. Me voy a todo aquel que no es judío. Esos son los gentiles en la Escritura. Entonces, más interesante aún es ver por qué Isaías le dice Galilea de los gentiles. Y la zona de Galilea, donde hay un lago gigantesco, que por eso le llama la Escritura le llama el mar de Galilea, porque es tremendo el lago y tiene olas por los vientos también, producto de las cordilleras que hay allí. Entonces, esa zona es habitada por judíos, pero también habían gentiles. Había gente que no era de Israel y que se había ido a vivir ahí. También era una ciudad de tránsito, una ciudad de comercio. Por eso muchas personas que no eran israelitas iban a la región de Galilea. Nazaret, la ciudad que escogió el Mesías para criarse, para habitar allí, era una ciudad despreciada. Y nuestro Señor Jesucristo eligió nacer no en la capital del pueblo como Jerusalén, no en una ciudad grande, gigantesca, moderna como era Roma en el tiempo del Señor. Él escogió nacer en un pueblito, en un pueblo pequeño llamado Belén, que todavía en el día de hoy existe. Entonces tenemos lo que nosotros pensamos y tenemos lo que Dios piensa. Y Él escogió lo más humilde, Belén. Y más aún estando en aquella ciudad, como sabemos la historia nosotros, los pueblos que estamos acá cristianizados, celebramos
lo que es el nacimiento del Señor. Todos sabemos que Él anduvo buscando un lugar en el mesón y no lo encontró. No lo encontró. Andaba José y María buscando un lugar de reposo, porque habían ido a censarse a la ciudad de Belén, de donde eran sus ancestros, sus antepasados. Y no encontraron ningún lugar. Nadie le daba lugar. Y encuentran el lugar del pesebre. Sabemos la historia. Y eso, entre paréntesis, nos enseña que en el día de hoy la gente también le cierra la puerta al Salvador del mundo. No hay lugar para ti en mi vida, no hay lugar para ti en mi corazón, no hay lugar para ti en mi alma. Es lo mismo que hacía la gente. Entonces el Señor anda buscando un lugar dispuesto para posar, para quedarse. Y es en este sector de Galilea de los gentiles, es en esta zona despreciada por los demás judíos. Era un pueblo de pescadores. En esta ciudad el Señor eligió vivir. Y a veces pienso en nuestra zona. A veces pienso en nuestra zona estudiando cómo era la cosmovisión que había ahí en ese mundo, cómo era la idiosincrasia de la región de Galilea. Y se parece un poco a lo que es nuestra zona. Un pueblo de pescadores, un pueblo de gente forzada y un pueblo que era despreciado por los demás pueblos de alrededor. Por eso es que cuando el Señor comienza su ministerio, uno de sus cercanos, de sus discípulos, se le dice que han encontrado al Mesías y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Lo despreció por el solo hecho de saber la procedencia de dónde era nuestro Señor Jesucristo, de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces tenemos una zona que nos podemos sentir ampliamente identificados. Y luego dice que esta zona, Galilea de los gentiles, andaba en tinieblas. Andaba en tinieblas. Y más identificados nos sentimos aún porque un pueblo anda en tinieblas. Nuestro país va camino a las tinieblas, haciendo leyes totalmente contrarias a lo que Dios quiere. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué significado tiene para nosotros ese salmo? Donde los países que progresan, que tienen justicia social, que tienen las mejores escuelas de educación, por ejemplo, tienen en su constitución basada en lo que es la Escritura. Es tremendo, no es casualidad, no es casualidad. El mayor apogeo del Imperio Británico, por ejemplo, fue cuando ellos estaban más apegados a lo que era la Escritura. ¿Qué más decir de Estados Unidos? El tiempo de más progreso fue cuando ellos estaban apegados a las leyes de la Escritura. Cuando se empezaron a alejar de esas leyes, ese pueblo comenzó a caer. Y en el día de hoy está en una decadencia total. Estados Unidos no es lo que tú ves en una película o en una comedia. Eso no es el Estados Unidos real. Está en un caos social. Explosiones sociales en las calles, pero eso no lo muestran. Entonces dice Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas, porque no era una persona que andaba en tinieblas o un grupito de personas que se había dedicado a echar a perder la sociedad, no, era toda la sociedad, era todo el pueblo. Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué le sucedió a ese pueblo? Vio gran luz, vio gran luz. Esa era la profecía y esa profecía se cumplió en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, la luz del mundo, viene a este mundo a entregarnos salvación, a entregarnos vida eterna y perdón de pecados, cuando Él viene a este mundo, ese mundo estaba en oscuridad. Había decadencia
en lo político, corrupción política total en el tiempo que nació el Señor, corrupción en lo religioso. Las personas que debieran tener acceso a todo lo espiritual estaban corrompidas, habían hecho pacto con los políticos de la época, ni siquiera se preocupaban de enseñarle a la gente la palabra de Dios. Querían solamente obtener los recursos de las personas, pero no les interesaba su pobreza espiritual, que se las arreglen ellos. Por eso la envidia contra Jesucristo nuestro Señor, porque le enseñaba a la gente del pueblo, del vulgo, al que no tenía acceso a lo que ellos tenían y que habían formado sus grupitos religiosos cerrados, fariseos, saduceos, escribas. Ellos, corrupción en lo político, en lo religioso y en lo espiritual estaban muy mal. Estaba un pueblo en gran oscuridad. Era toda la sociedad del momento en oscuridad, en la opresión del Imperio Romano. Entonces ahí llega el Señor, ahí irrumpe la persona del Señor Jesucristo en ese mundo. No vino cuando el mundo estaba en lo mejor, vino cuando el mundo estaba en lo peor. Y ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y eso fue lo que pasó con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le hizo el ser humano? Le clavó sus manos en una cruz. Le coronó con espinas, burlándose de él, burlándose y haciéndole, tú eres el rey de los judíos, y le coronaron. Como él era profeta, le golpeaban, escupían su rostro y le decían, profetízanos, dinos, ¿quién fue el que te pegó? ¿Quién fue el que te golpeó? Por eso el Señor tiene que exclamar desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Totalmente en oscuridad mental las personas, tomando al juego lo que es la religión. A ese mundo vino el Señor. A ese mundo vino nuestro Salvador. Pero Él quiso venir en ese momento, Él quiso venir, como hemos leído, a Galilea, pero al lugar de los gentiles, porque Él quería salvarnos. Y quiere salvarnos, quiere salvarte. Quiere perdonar tus pecados, cualquier sea tu pecado, yo no lo sé. Pero el Señor lo sabe, yo no conozco tu vida, pero el Señor la conoce. Y dice, venid a mí, los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y termina ese texto diciendo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es tremendo eso. ¿Cuánta gente en el día de hoy en su alma no tiene paz, no tiene descanso? Y la sociedad está así, nos oprime. O sea, uno se sorprende cada día con lo que escucha, con lo que ve en las noticias y todo eso. Así está la sociedad, en oscuridad, pero la esperanza, ¿cuál es? Que el Señor Jesucristo vino en un mundo tal vez peor que en el que vivimos hoy día, por una decadencia total, pero Él cambió toda la sociedad de su época y puede cambiar nuestra sociedad también en el día de hoy, puede cambiar nuestras ciudades, puede cambiar nuestras familias, puede cambiar nuestras congregaciones. El Señor lo puede hacer. Es el Señor, Él lo puede hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Que tú estés pensando que tu mundo, tu vida, tus sueños, todo se acabó. El Señor dice, nada hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada. El Señor todo lo hace perfecto. Y Él aparece en este mundo como la luz para un pueblo que moraba en oscuridad. Para un pueblo de gente que moraba en la oscuridad religiosa, política, social, convulsionada. Habían terroristas en el tiempo del Señor, lo sabían. Habían terroristas de extrema derecha, lo sabían.
que luchaban contra el imperio romano, llamado los celotes. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dentro de su círculo íntimo, donde estaban los apóstoles, los 12 apóstoles, había uno que era celote. El Señor lo había llamado desde ese lugar y le había cambiado y transformado su vida. Ese es el Señor. La gente más odiada de la época del Señor eran los publicanos, considerados como traidores por cobrar impuestos a los judíos y pasárselos al imperio romano. Y el Señor llama a un hombre llamado Mateo y le dice: Mateo, sígueme. Y dejándolo todo, Mateo le siguió. Ese es nuestro Señor. Y si no entendemos el poder transformador del Señor Jesucristo, no entendemos el Evangelio. O nos perdemos en andar pensando que el Evangelio es pedir plata y pedir plata. Qué tremendo cuando nos apartamos. El Evangelio transforma la vida de personas, transforma familias, transforma ciudades. En Colombia, una ciudad, si quieren lo buscan en la internet, se pusieron de acuerdo para orar por la ciudad y aquel día, aquel fin de semana, que la iglesia oró unida, no hubieron muertos en una ciudad donde reinaban las pandillas, reinaban los sicarios, los ajustes de cuenta. Oraron y el Señor respondió. Primer fin de semana en años que no hubo ningún muerto. Es el Señor el que puede traer luz a la sociedad, luz a las familias, luz a nuestra vida. Es el Señor. Vamos a ir a escuchar un tema musical para luego continuar con el estudio de la palabra del Señor. Sí, al poder de Jesús, que murió, hay poder, sí, al poder, tenga sangre Queremos volver a dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía, y si tienen su Biblia, por favor, lean junto con nosotros. Vamos a iniciar un estudio de las cartas, y obviamente la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento es la carta a la iglesia en Roma, la carta a los romanos. Así vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer hasta en ese versículo hoy y deseamos que la lectura sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Al comenzar a analizar una carta, debemos tener claro que las cartas fueron escritas a creyentes salvados por Cristo, a diferentes iglesias. Hay muchas cartas escritas a las iglesias, como en este caso a la iglesia que se reunía en Roma, las cartas a los creyentes que se reunían en Filipos, en Éfeso, en Galacia, en Colosas, en Tesalónica, etc. Son los lugares geográficos donde la iglesia de Dios se congregaba. Ahora, ¿qué es lo que es la iglesia de Dios? La iglesia es el conjunto de creyentes salvados por Cristo que están en una ciudad y que pertenecen al Señor Jesucristo. La iglesia pertenece a Dios. En figura la vemos en las Escrituras como el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Así tenemos que decir que la iglesia es un organismo con vida y no una organización muerta. En la iglesia hay miembros que componen este cuerpo y que cada uno está puesto para cumplir una función en beneficio del cuerpo y de los demás miembros de este cuerpo, y obedecen solamente las órdenes dictadas por la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Así, estos creyentes allí que se congregaban en Roma no conocían a Pablo ni Pablo les conocía a ellos. No sabemos exactamente cómo fue que llegó el Evangelio allí a esta ciudad que era la capital del Imperio Romano. Este Evangelio seguramente llegó mediante algunos que estuvieron presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para quedarse y cuando fue manifiesto a todo el mundo, porque Dios, a través de los diferentes idiomas que hablaron aquellos que estaban presentes aquel día, entregó un mensaje que era entendible a las lenguas o a los idiomas en los que los presentes habían nacido. Y estos, por supuesto, se fueron por el mundo anunciando el Evangelio. También aquellos que, con ocasión de la persecución después de la muerte de Esteban, el primer mártir, también salieron creyentes en Cristo que iban por todo el mundo llevando las buenas nuevas de salvación. Muchos creyentes anónimos llegaron a diferentes ciudades y allí se levantó un testimonio para honra y gloria del nombre de Dios. Así Pablo está escribiendo a una iglesia, a creyentes a los cuales él no conoce, nunca les ha visto, pero él, sin embargo, les ama por el hecho de ser y pertenecer al Señor Jesucristo. Esta carta fue escrita desde Corinto el año 58 después de Cristo. De allí fue escrita esta carta a los romanos. Y en ella Pablo se presenta inmediatamente, dice Pablo, usando su nombre, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Inmediatamente al iniciar la carta, Pablo se está dando a conocer como uno que ha sido comprado a gran precio. Y esto, por supuesto, está implicado en el término siervo, porque sabemos que en aquel tiempo los siervos, los esclavos, porque un sinónimo es esclavo,
cuando a veces nosotros decimos que somos siervos del Señor, tenemos que entender que tenemos un amo y que a Él obedecemos. Un sinónimo de eso es esclavo. Y por supuesto, Pablo no tiene ningún problema en reconocerse como un esclavo con libre voluntad al servicio de su amo, y este amo no es otro que el mismo Señor Jesucristo, aquel que le había salvado, había perdonado sus pecados. Así, él de entrada se hace mención a que él es un siervo y que para lograr ser siervo de Dios tuvo que ser comprado a precio de sangre. El Señor Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio de la liberación de Saulo de Tarso de la potestad de las tinieblas. Él era un hombre religioso que estaba al servicio de su religión y era Satanás quien estaba detrás de todo esto y perseguía a la iglesia de Dios. Pero el Señor Jesús le salió al encuentro y entonces Saulo entendió que la única manera de escapar de la condenación por sus pecados era entregando su vida al Señor Jesús, reconociéndole a Él como el único y personal Salvador. Así Pablo inmediatamente se está dando a conocer como un esclavo o un siervo, pero de Jesucristo. Y vemos que el nombre aquí está puesto en primer lugar enfatizando la humanidad del Señor, Jesús, el nombre que le fue puesto por Dios, el cual significa Salvador. Y luego Cristo, que significa el enviado o el Mesías. Así, en este nombre compuesto, tenemos nosotros unido tanto la humanidad como la deidad del Señor Jesucristo. Él es 100% hombre, perfecto, y 100% Dios. Pablo dice que él fue llamado. ¿Cuándo fue llamado Pablo? Fue llamado cuando él iba en persecución de los creyentes camino a Damasco, más allá de las fronteras de Israel. En su celo enfermizo, él quería perseguir a los creyentes, aquellos que, según él, eran unos herejes, y a quienes él azotaba, metía en las cárceles y les obligaba a blasfemar. Iba en esto cuando el Señor le sale al encuentro. Y todos sabemos y conocemos, especialmente los creyentes estudiosos de la Biblia, cómo es que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo, según él, a débiles hombres y mujeres que profesaban una fe en un Jesús que había muerto allí en Israel. Sin embargo, él lo que no sabía es que ese Jesús que había sido levantado en la cruz entre el cielo y la tierra, había sido sepultado y había resucitado victorioso, y ahora estaba entronado en el cielo, y es de allí que él le sale al encuentro. Y en esa ocasión, no solamente el Saulo entendió que él iba a pertenecer a Cristo, sino que también Cristo tenía un programa para su vida, que su vida ahora tenía una meta, y esta meta era ser apóstol, un emisario especial de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación tanto a los judíos como a los gentiles o a las gentes. Así, Pablo aquí es siervo por elección, él elige ser siervo, y es apóstol por designación, es el Señor Jesucristo resucitado quien le designa como apóstol, como enviado. Y dice luego apartado o separado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios, puesto aparte para llevar el Evangelio de Dios a todos los lugares en donde Dios le iba a enviar. Y esto también nos recuerda a nosotros, a los creyentes, y hablo a aquellos que pertenecen al Señor Jesús, que tienen la seguridad de su salvación, del perdón de sus pecados, porque la salvación es una posesión que tenemos ahora en el presente,
Y también nosotros hemos sido rescatados, redimidos a precio muy alto. Nuestro rescate fue nada más y nada menos que la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y Él nos ha salvado, y también a nosotros nos ha salvado con un propósito. Y ese propósito es que llevemos las buenas nuevas de salvación, que anunciemos el poder de Dios para salvar a todas las criaturas o a todas las personas que habitan en este planeta Tierra. Y obviamente cada uno en el lugar en donde el Señor le ha puesto, en donde vive, ya sea el vecindario, su ciudad, su comunidad, su provincia, o hasta los lugares en que se puede llegar con el Evangelio, como lo hacemos a esta hora a través de este medio de comunicación muy bueno que nos permite presentar esta gran verdad del Señor Jesucristo, este gran beneficio de parte de Dios para todos los seres humanos que están destituidos de su gloria. Esta maravillosa noticia, porque volvemos a repetir y volvemos a decirlo, aunque parezca esto que es muy repetitivo, el Evangelio no es una religión, sino es un mensaje venido desde el cielo, y este mensaje es que Dios envió a su Hijo al mundo. Os damos buenas nuevas de salvación, que os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Fue el mensaje enviado, entregado por unos ángeles a unos pastores en el día en que nació el Señor Jesús como un infante en este mundo. Así los creyentes también somos comisionados por Dios para llevar el Evangelio. Y este Evangelio Él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esta buena noticia de salvación, Dios la anunció desde el mismo momento en que el ser humano desobedeció a Dios y cayó en pecado. Allí mismo en el huerto del Edén, Dios anunció y dijo a la mujer que la simiente de la mujer iba a propinar una herida mortal a la serpiente en la cabeza, en tanto que la serpiente solamente iba a provocar una herida en el talón. Luego vemos allí en el huerto del Edén como también allí empieza y comienza, bueno, de partida empieza la tergiversación de las Escrituras, porque la mujer dice algo que nunca estaba escrito cuando la serpiente pregunta: ¿con que Dios os ha dicho que de todo árbol no podéis comer? Y ella dice: no, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis. Y Dios nunca había dicho eso, que no le tocaréis, solamente les había dicho que no comieran de él. Así ya tenemos la primera tergiversación, el primer agregado a lo que es la palabra de Dios. Luego tenemos también allí en el mismo huerto del Edén el primer esfuerzo humano para lograr el favor de Dios. Cuando ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron hojas de higueras y se hicieron delantales. Esto es una figura de cómo desde el principio los seres humanos piensan y creen que a través de sus esfuerzos ellos pueden lograr ocultar o borrar su pecado, porque la desnudez es sinónimo de pecado. Pero vemos cómo Dios allí mismo también muestra una figura de lo que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo para siempre, al matar un animal, una víctima inocente, y con la piel de ese animal cubrir la desnudez de Adán y Eva.
Y ahí vemos nuevamente cómo todo lo que concierne a la salvación es solamente obra de Dios, no tiene injerencia alguna los pensamientos o las acciones humanas, porque desde el principio Dios ha establecido de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así vemos que este evangelio, esta buena noticia, ha sido a través de los siglos anunciado. A Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto también tiene que ver con la venida del Señor Jesús. Moisés también anunció, y él dijo: profeta como yo, Dios les va a levantar, y a él oiréis. Y sin duda se refería a la venida del Señor Jesús. Así tenemos, y podríamos nosotros pasarnos mucho tiempo, tal vez años, demostrando a través de las Escrituras que el Evangelio estaba plenamente anunciado por los profetas de diferentes formas, ya sea en forma verbal como en figuras, a través de las Escrituras, como Dios había mostrado que iba a haber salvación provista por Dios a través del Señor Jesucristo. E incluso podemos ver una de las figuras más elocuentes de la antigüedad, como es el arca de Noé, en donde aquellos que estaban dentro del arca pudieron salvarse de la destrucción, y los demás incrédulos todos murieron por su incredulidad, no porque no hubieran tenido oportunidad, no porque les hubiera tomado desprevenido a la destrucción, sino porque no creyeron el mensaje de Dios entregado a través de Noé. Y el arca es una figura del Señor Jesucristo. En Cristo estamos salvos. Fuera de Cristo estamos o están condenados, expuestos a la muerte eterna. Así tenemos ampliamente en las Escrituras mostrado a través del Antiguo Testamento acerca del Evangelio y también acerca de el Señor Jesucristo en cuanto a su linaje de la parte humana. Él viene del linaje de David, del rey David, según la humanidad o según la carne, como aquí se menciona, tiene que ver con la descendencia humana del Señor. Y estaba profetizado que del tronco de Isaí retoñaría un vástago. Y este vástago tiene que ver, por supuesto, con el Señor Jesucristo. Así también podríamos nosotros tomarnos mucho tiempo, no es nuestra intención, para mostrar, para que usted vea, pero usted puede estudiar y puede verlo en forma personal, cómo estaba con mucha antelación profetizado que el Salvador vendría de la descendencia de David y que fue declarado, dice, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Tenemos por lo menos 3 veces durante el ministerio de el Señor, que el Señor Jesús fue declarado desde el cielo, que era Hijo de Dios. Y usted puede buscar, puede estudiar, solamente yo le voy a mencionar 2 ocasiones en que el Señor Jesús, una vez cuando Él estaba allí en las aguas del bautismo, en el río Jordán, que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Luego, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos en el monte de la transfiguración, vale decir que en aquel lugar, estando el Señor con Pedro, Juan y Jacobo, aquel grupo íntimo de Él, descorre algo el velo con el cual tenía cubierta su gloria y deja ver una pequeña luz de esa gloria.
y aquellos hombres se confunden y Pedro dice: Señor, bueno es que estemos aquí. Llegamos 3 en ramada, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque ellos vieron a ellos conversando con el Señor y conversaban, por supuesto, de la muerte de Cristo. Y el Señor Jesús, por supuesto, no, Él era Dios y no podían ponerlo al mismo nivel de Moisés y Elías. Así Dios desde el cielo replica: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Y así podemos ver cómo fue declarado, y también, por supuesto, por la resurrección, ya que fue levantado mediante el poder del Espíritu Santo de entre los muertos, y dice la palabra de Dios que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, un día todos van a doblar su rodilla y le van a reconocer como el Señor, pero va a ser muy tarde para muchos, porque le van a reconocer como Señor estando ellos en la condenación eterna. Así, queridos amigos, queremos invitar para que usted venga al Señor Jesucristo. Aquel Jesús que salió al encuentro de Saulo de Tarso y le salvó, perdonó sus pecados. Aquel Jesús que nos salió al encuentro a nosotros y nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna, es el mismo que esta tarde quiere salvarte a ti, amigo mío. Quiere perdonar tus pecados, quiere darte vida eterna, quiere hacerte escapar del juicio por tus pecados, porque el juicio por los pecados de todos aquellos que hemos creído en Él lo llevó Cristo en su cuerpo sobre el madero. No tienes para qué tú pagar por algo que ya está totalmente cancelado. Ven a Cristo, el único que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. Vamos a escuchar otro himno antes de despedir el programa. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, inagotable, cual no puede añir su sed calmar. Con precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, que no puede ni su ser calmar. Precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa
el cielo ofrecen, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, de muere y en su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable, de algo, libres para todo pecado, oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Muy bien, para despedirnos queremos agradecer su sintonía y decirle a las personas que llamaron que se está orando por ellos en la congregación y también en forma personal. Les invitamos nuevamente a nuestras reuniones que celebramos miércoles, viernes y domingo a las 19 horas aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. El día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clase para niños, jóvenes y adultos. A todas ellas será usted muy bienvenido. Así deseando que tengan un bendecido fin de semana y si el Señor lo permite volvamos a encontrarnos el próximo jueves. Nos despedimos hasta entonces y que Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará.